Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación de tendencias en el reinicio del turismo. Vamos a empezar un poquito con un poquito de historia, que explique eh, cuáles son los pasos que dio Costa Rica para llegar a tener una industria turística como la que disfrutamos hoy día. Eh, Hay algunos hitos, algunos de los cuales van más allá de 60, 70, 80 años hacia atrás, que explican mucho de lo que observamos el día de hoy. Eh, Sin duda una visión de Estado que ha permanecido por muchas décadas y que es reconocido internacionalmente, con algunas decisiones claves, como haber abolido el ejército y haber dedicado esos recursos a la protección ambiental, a un sistema de educación pública gratuita y universal, y a un sistema de salud. Todo eso hoy, para un modelo de turismo sostenible, se trata de elementos particularmente importantes. Segundo, el hecho de que hayamos diseñado un modelo turístico muy costarricense, muy a la tica, donde renunciamos, como les decía al principio de mi intervención esta mañana, renunciamos a un crecimiento desmedido, a un crecimiento descontrolado, lo cual es una maravilla porque, dado que nuestra base de atractivo turístico es natural, es de biodiversidad, un crecimiento desmesurado hubiese destruido mucho de esa base natural desde hace muchos años. Y muy al contrario, el crecimiento moderado de nuestra industria turística lo que ha permitido es financiar la conservación y reforzar la protección ambiental, al punto que hoy, 40 años después, tenemos más bien mucho más cobertura boscosa de lo que teníamos a principio de los 80s. Eso, yo creo que fuimos el primer país al que se le reconoció un modelo de turismo sostenible, e internacionalmente nos ha dado gran prestigio, no solo para nuestra industria, sino gran prestigio nacional, eh, eh, y en temas finalmente que nos hemos visto beneficiados, como la atracción de inversión extranjera en campos de alto valor agregado, y un liderazgo que yo creo que cada día se ve más reforzado en términos de un país que busca políticas de sostenibilidad a lo largo y ancho de su accionar. No cabe duda que la creación de un ente rector con el modelo del que se creó el ICT también ha ayudado muchísimo. Es una entidad autónoma con una ley orgánica que tiene mandatos muy claros, ¿verdad? El ICT existe para cuidar ese modelo de desarrollo turístico sostenible, solidario y equitativo. Existe para ayudar a mejorar la competitividad, y eso está muy bien porque no podemos obviar que la actividad turística es fundamentalmente una actividad del sector privado. Entonces, el ICT es un ente rector de una actividad eminentemente privada. Por lo tanto, tiene que ayudar a su competitividad para que se cumpla el objetivo estatal. ¿Cuál es? Mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? A través de una actividad eminentemente privada, pero que el ICT resguarda de tal suerte que ese modelo se mantenga sobre una misma línea. Y más recientemente, en los últimos 10 años, la creación de una marca país que engloba no solo turismo, sino también la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones, como es esencial Costa Rica, nos ha permitido un enfoque mucho más profesional de comunicación al mundo sobre lo que es Costa Rica, ¿verdad? Esencial Costa Rica incorpora la cultura, la idiosincrasia como elementos para promover la atracción de turistas, la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones. Estas 4 grandes áreas, sin duda, le dan forma a la industria turística que disfrutamos hoy día. Ahora, ¿en qué consiste ese modelo del que venimos hablando, ese modelo de turismo sostenible? Hay 3 grandes pilares de nuestro modelo de turismo. Sin duda, sostenibilidad, que consiste fundamentalmente en 3 cosas. Primero,
un uso racional de los recursos. El hecho de que Costa Rica creó un sistema nacional de áreas de conservación pensado en el disfrute humano da una gran diferediferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a todos los parques nacionales de Costa Rica, impactando su territorio en menos de un 5%. Es decir, todas nuestras áreas protegidas tienen algún sendero, algún centro de interpretación y en realidad es un porcentaje muy pequeño al que le impactamos con la acción humana, pero eso nos permite convertirlo en herramienta tanto de disfrute de las personas como que tenga, mediante el turismo, su principal fuente de financiamiento. Segundo, respetando la autenticidad de cada región en Costa Rica. En los últimos, yo diría, 10 a 15 años hemos reforzado esa noción, la importancia de que la cultura caribeña se respete cuando vamos a tener una experiencia en el Caribe, la cultura del Valle Central se respete cuando estamos teniendo una experiencia en el Valle Central y así también en nuestra región pacífica, ya sea norte, centro o sur. Y sin duda la rentabilidad, ¿verdad? Sostenibilidad no existe sin la dimensión económica y esta es una industria que ya ha llegado a representar casi 7 puntos del Producto Interno Bruto. Es una actividad absolutamente importante para la generación de divisas del país. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es la inclusividad. A mí me gusta reflexionar que en mi experiencia personal, yo no he visto otra industria que le dé más espacio al emprendedurismo femenino como esta, por ejemplo. Otra industria que permita desarrollo de talento humano en las regiones como esta. Muchos beneficios de comunidades locales, muchas oportunidades de emprendedurismo. Realmente en turismo tenemos una gran herramienta de inclusión en nuestro país. Y un tercer elemento que es uno que por cierto es el que en estos momentos yo diría que es el que le debemos de poner más atención y es el pilar de la innovación. Una de las cosas maravillosas de Costa Rica como destino turístico es que nosotros no promovemos ninguna región en particular del país, ¿verdad? Nosotros promovemos Costa Rica. El destino turístico es Costa Rica entera, los 51.100 kilómetros cuadrados del país. En otros modelos de otros países tienen necesariamente que promover una región, una provincia o un sitio específico. Nosotros no, porque tenemos todo el país como destino turístico. Entonces, es bien importante desde esa perspectiva desarrollar producto turístico, procurar una dispersión de las empresas del sector y que cada vez más comunidades se integren a la oferta turística. Hablándolo con ejemplos concretos, la Fortuna de San Carlos tiene una dinámica maravillosa, pero a menos de una hora tenemos a los Chiles de San Carlos, que tiene grandes productos turísticos y que cada vez más se preparan para que no sea los Chiles un destino nada más de un tour de mediodía o de un día, sino que también se integren a la dinámica completa con hospedaje, con mucho más desarrollo de producto localmente. Bueno, eso es un pequeño ejemplo de la importancia que sigamos subiendo a esa gran dona de desarrollo turístico nuevas comunidades para que siga habiendo dispersión de empresas y siga habiendo innovación. Dicho de otra manera, para que una familia que nos haya visitado en 1998 y haya regresado en el 2010, vuelva ahora en el 2022 y siga encontrando innovación en sus experiencias turísticas. Y bueno, vean qué bonito se ve el elemento ya del modelo turístico todo junto, ¿verdad? Sostenibilidad, inclusividad e innovación en un gran círculo virtuoso que le lleva verdadero progreso social a todo nuestro país. Ese es el modelo. A mí me encanta hablar de esto porque esto explica mucho de cómo debemos cuidar este modelo. Por supuesto, tenemos que innovarlo, ahí está el componente. Por supuesto, tenemos que cuidar su rentabilidad y su desempeño ambiental, ahí está el componente. Y por supuesto, tiene que incluir cada vez a más personas, a cada vez más costarricenses, a los beneficios. Y ahí está también ese elemento.
Ahora sí, empecemos a hablar un poquito de por qué reinicio, ¿verdad? Bueno, yo creo que la palabra reinicio es muy válida porque el modelo de crecimiento moderado nos traía en una maravillosa curva ascendente. Vean que ahí desde 1997 y hasta el 2019 habíamos crecido más o menos un 5% anual, una curva totalmente ascendente, pero con una pendiente controlada. Hubo un par de eventos de shock de demanda externa que nos afectó, por ejemplo, lo que recientemente se rememoró los 10 años después de el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Eso generó un retroceso de más o menos un menos 0.4% en la llegada de turistas. Después vino la epidemia del SARS en el 2003, 2 años después, que también produjo una ligera caída de menos 0.4%. Y el shock de demanda más fuerte que habíamos tenido en los últimos 20 años lo vivimos en el 2009 con la crisis económica global provocada por el rompimiento de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que se comunicó al resto del mundo, y allí tuvimos un retroceso de 4 puntos porcentuales. Pero ninguno se compara a la enorme caída que vemos ahí en el 2020 de 70 puntos porcentuales, ¿verdad? De menos 70%, y que nos llevó a un total de turistas de 1.011.000 en el 2020, es decir, volvimos a los niveles de llegada de turistas de 1998. Eso es muy duro, es muy fuerte, y nos ha obligado entonces a ¿qué cosa? Durante el 2020 tuvimos que aprender y emprender. Y aquí es donde entra esa dimensión de salud tan súper importante, tan presente al día de hoy en esta etapa que estamos viviendo de aprender y emprender. En el 2020 tuvimos que vivir una fase de contención. Muy poca información teníamos entre marzo y julio del 2020. Tuvimos que lidiar con ese desafío inmediato de salud que teníamos. Veíamos cómo nos llegaban noticias de hospitales colapsados en capitales desarrolladas en el mundo, en Italia, en Nueva York, también en países de América Latina, la situación de salud absolutamente colapsada. Y bueno, en ese momento Costa Rica se preparó, me parece a mí, de una extraordinaria manera, dado que fuimos capaces de postergar la fase de transmisión comunitaria por 4 meses, y durante esos 4 meses tuvimos tiempo de muchas cosas. A nivel de salud, desarrollar muchas más capacidades de atención en cuidados intensivos. A mí me sorprende que pasamos de más o menos 60 camas de cuidados intensivos en el país a casi 400 en 4 meses. Reforzamos algo que hoy día es importantísimo de mencionar, y es que tenemos en Costa Rica 1.053 EVAIS, y eso es una formidable estrategia de contención primaria del COVID. Pasamos después a una fase de protección donde era muy importante empezar a buscar mecanismos inmediatos de alivio del desempleo que empezó, por supuesto, a multiplicarse el año pasado, y vimos cómo hubo algunas transferencias de efectivo con el plan Proteger. Durante el 2020 el sector bancario aplazó el pago de préstamos, hipotecas. Hubo respuesta de corto plazo, tanto de apoyo a empresas, protección del empleo en los lugares de trabajo a través de legislación de reducción de jornadas y ejemplos similares, y mucho diálogo social. Además, desde el ICT le subimos el volumen a la promoción del concepto de turismo sostenible, porque era muy evidente que el mundo iba a dar un giro hacia las experiencias que nosotros como destino turístico históricamente hemos ofrecido. Experiencias que no son de aglomeración, que son de disfrutar la naturaleza al aire libre y de reconexión después de un periodo de confinamiento en el mundo sumamente duro para las personas. Y llegar
como una tercera fase, que es la que todavía estamos el día de hoy atravesando, que es esa fase de recuperación, eh, replanteando nuestra industria dentro de su dimensión de sostenibilidad, innovadora e inclusiva, pero protegiendo y recuperando el empleo turístico. Y en esto ha sido muy importante, hoy no me voy a concentrar tanto en eso, pero ha sido muy importante recuperar la conectividad aérea, ¿verdad? Recuperar la conectividad aérea porque nuestro modelo turístico depende en más de un 80% de turistas internacionales. No porque no nos guste el turista nacional, por supuesto. No solo nos gusta, es importantísimo que los costarricenses disfrutemos nuestra industria turística como un mecanismo de apreciarla, valorar nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestra gastronomía, pero es un asunto de mercado, ¿verdad? El mercado interno no alcanza para sostener una industria que está construida para 3,5 millones de personas en estos momentos. Entonces sigue siendo muy importante atraer a los turistas internacionales que nos interesan, esto es muy importante, ¿verdad? No es a cualquier turista internacional, es a un turista internacional educado que aprecie la cultura, la naturaleza, es decir, que aprecie lo que somos. Nosotros no modificamos la industria para una demanda, al contrario, buscamos una demanda que aprecie nuestra oferta turística realmente auténtica que tenemos. Y es en esa fase en la que estamos ahorita todos sumidos y que yo sinceramente creo que el papel de los nuevos profesionales como ustedes que escuchan hoy esta presentación, el papel de la academia es crítico y fundamental, porque están ustedes, los académicos, preparando la nueva generación de profesionales de turismo que tienen que entender cómo ese modelo que hemos visto durante 30 años tiene grandes virtudes, pero ahora debe evolucionar, ¿verdad? Esta gráfica me causa una sonrisa porque hay una frase que dice que si la vida te da limones, haz limonada con ellos. Esto es otro ejemplo, ¿verdad? Ahí hay una persona a la que le están lanzando unas rocas grandes y en vez de permitir que esas rocas lo ataquen, se levanta muy rápido y empieza a hacer malabares con esas rocas. Es decir, estamos en un momento donde nos tiran bolas curvas y nosotros tenemos que ser capaces de usar esas bolas curvas en beneficio propio. Yo creo que voy a concentrar los siguientes minutos en hablar de 5 grandes temas que creo yo son las tendencias a considerar hacia el futuro. Es decir, una vez que ya entendemos ese modelo de turismo sostenible basado en sostenibilidad, innovación e inclusión, estos son los temas que debemos de incorporar con mucha inteligencia a nuestro modelo. El tema de salud, de tecnología, de ambiente, de empresas y de demanda. El tema de la salud, hoy día ya no es un tema menor. Yo he sido, antes de estar en el servicio público, hotelero por muchos años y recuerdo que los hoteleros de alguna manera teníamos una especie de tendencia a esconder la parte de atrás de la casa, ¿verdad? Que no nos vean limpiando la cocina, limpiémosla cuando ya todo el mundo se fue, que no nos vean limpiando la habitación, etcétera. Yo creo que hoy día hay un gran cambio. Es muy importante mostrar la seguridad sanitaria de nuestra planta turística en cualquiera de sus dimensiones. Explicar que un bote está sanitizado, que un vehículo de transporte está sanitizado, que una recepción de hotel o una recepción de un lugar de turismo de aventura está sanitizada, ¿verdad? Y no cabe duda, los puertos de ingreso, que es donde tiende a haber aglomeración de personas. Las personas necesitan mucha muestra física, material de sanitización. En estos momentos seguimos en un contexto de reducción de aforos. Yo creo que eso se va a acabar. En algún momento volveremos a los aforos normales, pero mientras estamos en situación de pandemia, tenemos que seguir administrando esos aforos. Yo creo que hay un aumento importantísimo de la demanda de seguros de viajes. Con esto, sin duda, yo creo que yo en lo personal ya he experimentado un aumento del precio de los seguros, pero es muy importante que las experiencias de viajes estén cubiertas
por pólizas de seguro más importante que nunca, me parece. Hay una tendencia evidente en estos momentos a que los grupos de viajes son reducidos. Esto, por cierto, que nos duele, porque una gran parte de nuestro sector turístico depende de grupos, tanto en transporte, unidades de transporte grandes, como ciertas expresiones de tanto hoteles como experiencias turísticas que están diseñadas para grupos, y los grupos aún no vuelven a viajar tan fuertemente en el mundo, pero de alguna manera esta tendencia a grupos reducidos también nos ha beneficiado, porque Costa Rica en su gran mayoría es una experiencia para familias, para grupos reducidos, ¿verdad? Y el tema del diseño de viajes personalizados cobra más relevancia, tomando en consideración estos aspectos de salud y sanitización. La tecnología, bueno, ya veníamos con un requerimiento importante en la industria de transformación digital, pero esto se aceleró muchísimo, ¿verdad? Hoy día las tecnologías debemos entenderlas para mejorar la experiencia y la seguridad del cliente. Yo ya tuve este año mi primera experiencia de hacer el registro de un hotel a través de mi teléfono celular, y que entonces la llave para entrar a mi habitación era un código QR en mi mismo teléfono celular, ¿verdad? Que entonces simplemente acerqué al llavín y para llegar a mi habitación prácticamente no tuve contacto humano. Eso a mí no me hace mucha gracia, porque a mí me encanta el hecho de que en turismo somos personas sirviendo personas y el contacto humano es irreemplazable, pero de lo hice en un momento que fue en el mes de mayo, donde todavía yo tenía mucha desconfianza por el tema del virus. Así es que eso es un ejemplo del uso de tecnología para brindar más seguridad en la experiencia. Yo creo que hay temas de pago en línea, temas de búsqueda de experiencia. En el ICT estamos publicando cada vez más guías de turismo y cultura que son digitales, de tal manera que vamos migrando hacia destinos inteligentes, ¿verdad? Desde el punto de vista de información, de seguridad ciudadana, de seguridad en términos de salud, que usan la tecnología como una herramienta básica. Yo creo que es un nuevo estándar de nuestra industria. En términos de ambiente, yo creo que en eso estamos fuertes. El hecho de que no tenemos que estar migrando en este momento nuestra industria turística hacia un respeto por el medio ambiente, sino que en eso ha consistido por muchos años, nos da una fortaleza en estos momentos, pero sin duda, pensándolo como nueva tendencia en el reinicio, tenemos que llevarla a nuevas dimensiones. Y sostenibilidad no es solo respeto por recursos naturales, sino también es descarbonización, también es la reducción del uso de plásticos de un único uso, que terminan desafortunadamente contaminando nuestros mares y nuestros ríos. Yo creo que ahí todavía tenemos una tarea importante que hacer como país, y yo la resumiría como la importancia de gestionar el riesgo ambiental y el cambio climático, en el cual hemos sido líderes, pero no debemos de dormir en digamos, en esos laureles del pasado de liderazgo, sino seguir pensando una y otra vez cómo hacer crecer el negocio turístico sostenible con una mejor gestión del cambio climático y la gestión del riesgo ambiental. Capital de trabajo para las empresas es muy importante. Esta es una tarea en la que estoy absolutamente involucrado en estos momentos. Si bien el sector financiero el año pasado ayudó muchísimo a que pasáramos la tormenta del 2020, yo creo que en estos momentos sí estamos viviendo una necesidad de que haya mucho más apoyo para echar a andar de nuevo los negocios. Todavía yo extraño un poquito, y no un poquito, extraño mucho, programas de crédito en condiciones blandas para un sector turístico que en el caso de Costa Rica, viendo las tendencias y viendo los números hacia el 2023, vamos a tener extraordinarios números, pero hay que llegar allá, y para eso necesitamos capital de trabajo hoy. También es muy importante seguirnos replanteando la articulación de la cadena de valor en el sector. Cada vez más
tienen que incorporarse productores locales o regionales a el abastecimiento directo a la industria turística. Y también desde esa perspectiva, me gustaría ver más redes locales de distribución, ¿verdad? Eso es importantísimo. En general, ahí hay un concepto importantísimo que se llama el comercio justo. Yo creo que en turismo hemos sido líderes de incorporar conceptos y nociones de comercio justo, pero debemos seguir sobre esa línea porque nos permite seguir dimensionando turismo como herramienta de progreso. Eso es lo más importante. Pero además da oportunidades de promocionar internacionalmente una industria con principios sinceros, ¿verdad? En la línea correcta que el mundo quiere ver hoy. Y comercio justo es una de esas líneas que el mundo quiere ver. Y finalmente, quiero detenerme un poquito en este concepto del turismo responsable, ¿verdad? Yo creo que la pandemia también va a acelerar una necesidad o una exigencia de nuestros clientes hacia nosotros, ¿verdad? Ya no solo lo que nosotros le comunicamos al mundo, solo lo que ofrecemos, sino que se acelera una tendencia en que en Costa Rica vimos venir hace algunos años, producto de lo cual diseñamos el CST y otras herramientas, y es que los clientes meta nuestros van a demandar turismo responsable, buscando experiencias vivas. Yo creo que esto se va a intensificar. Por eso es tan importante que nosotros ahora no solo nos concentremos en la oferta natural, sino de verdad y con técnicas correctas incorporemos nociones de cultura viva, costarricense, nociones de gastronomía, que es una expresión maravillosa de cultura regional y que encadena perfectamente con turismo responsable. Toma muchas nociones hoy día. Hay una noción muy fuerte que se llama el turismo regenerativo. A mí me gusta mucho usar la noción de turismo de bienestar, ¿verdad? Que todas las experiencias turísticas que se ofrezcan en Costa Rica, independientemente de su expresión, sea este de turismo de salud, convenciones, observación de aves, observación de astros, cualquiera que sea la dimensión, debe estar enmarcada en una experiencia de bienestar, de tal suerte que los costarricenses o los extranjeros que disfruten el producto turístico costarricense tengan un resultado de mejorar su vida a través de esa experiencia turística. Esas son yo creo que son las 5 dimensiones que tenemos que gestionar hacia el futuro, y no un futuro lejano, un futuro cercano. ¿Por qué? Bueno, y aquí en esta lámina me voy a detener un poquito, ya esta es la penúltima lámina. ¿Por qué? Porque como vimos, y este es el tema de este encuentro, turismo le contribuye al desarrollo de una manera directa, pero bueno, ¿cómo nos garantizamos de que eso siga sucediendo? En los últimos 40 años, hace 40 años turismo era una actividad marginal en Costa Rica, relativamente pequeña, no le aportaba gran cosa al PIB. Tuvimos grandes visionarios en el sector público y privado del país que vieron una gran oportunidad y bueno, 40 años después, antes de la pandemia, habíamos recibido más de 3.100.000 turistas, produciéndole al país 4.000 millones de dólares, ¿verdad? 4.000 millones de dólares es una porción muy, muy importante de la producción del país hoy día. Pero bueno, no solo en el PIB donde se ve el impacto, ¿verdad? Hablemos de distintas formas de capital. Ahí ven ustedes capital social, simbólico, humano, financiero, capital de infraestructura, de patrimonio y de medio ambiente. Bueno, por ejemplo, ¿cómo contribuye el turismo al capital financiero? ¿Cómo hacemos para que el capital financiero no salga del país, sino que migre solo de una zona a otra dentro del país? ¿Verdad? Se trata de que el turismo conlleve movimiento de capital dentro del país, pero que lo distribuya en toda Costa Rica. Que no solo veamos concentración de habitaciones hoteleras en ciertos nodos, sino que
haya también habitaciones hoteleras, aunque sea en menor cantidad, en las nuevas comunidades que se integran al turismo. Y así empresas de restauración, así empresas de aventura, así sitios de disfrute de nuestro patrimonio. En términos de capital social, ¿cómo hacemos para que las personas de una comunidad se unan entre sí para llevar a cabo acciones que les mejoren su vida, ¿verdad? Unión de las empresas de una región turística, con sus instituciones, con instituciones de otras zonas. Hay ejemplos muy lindos en el país. Monteverde es un gran ejemplo de unión dentro de los pobladores y las instituciones. Turrialba está reforzando muchísimo en estos momentos esa unión, incluso con la propia UNED, por ejemplo, la sede de la UNED allá en Turrialba se está integrando directamente a la dinámica del turismo de aquella región. Hay muchos ejemplos muy bonitos de ese capital social que mejora a través del turismo. Capital humano, sin duda. Mediante el turismo, muchas personas en las regiones de Costa Rica han aprendido nuevos idiomas, pueden aprender sobre su propia cultura, sobre su historia, pueden aprender a innovar en emprendedurismo, a llevar más tecnología. En general, ¿cómo hacemos para que el turismo contribuya mucho más a la investigación, el desarrollo y la innovación del capital humano? Hablemos de capital de infraestructura, ¿verdad? En estos momentos, por ejemplo, me compartían a mí que allá en la zona de Puerto Jiménez, el temporal que vivimos hace algunos meses afectó muchísimo los puentes de la ruta 245 que lleva hacia una de las fronteras del Parque Nacional Corcovado. Bueno, qué importante es que sigamos procurando que instituciones del Estado, que aunque no tienen a su cargo el desarrollo turístico, lo impactan para que haya infraestructura que beneficie a esas comunidades que dependen cada vez más del turismo. Y así podemos hablar de muelles, muelles en ríos, muelles en lagos, podemos hablar de nuevos aeropuertos regionales, podemos soñar con nuevos aeropuertos internacionales en Costa Rica, algunas regiones lo requieren con urgencia, como además la infraestructura de tecnología de información le puede cambiar la dinámica a una comunidad. En estos momentos hablamos también de un nuevo grupo de turistas que son los que van a usar tecnología como forma de vida y por lo tanto se van a quedar por más tiempo en nuestro país. Bueno, para que eso sea realmente aprovechado por todas las comunidades, necesitamos infraestructura de conectividad en todo el país de mucho más calidad de la que tenemos ahora. Capital medioambiental. Yo creo que ya hemos visto cómo turismo es una fuente principal de financiamiento de nuestro capital natural, pero podemos seguir en esa dirección. A mí me llama poderosamente la atención cómo, por ejemplo, podemos mejorar a través del agroecoturismo el desempeño de la agricultura en cuanto a la conservación de la flora y fauna. No es lo mismo haber visto un cafetal de hace 30, 40 años sin árboles, lleno de fertilizantes, a ver ahora un cafetal de café producido con técnicas de sostenibilidad, lleno aquello de fauna, de sombra, de árboles nativos, de pajaritos que más bien tienen funciones que cumplir en la producción de un mejor café. Bueno, turismo también contribuye a esa simbiosis maravillosa entre agricultura, conservación de recursos y desarrollo de comunidades. ¿Cómo hacemos para mejorar el capital patrimonial? Yo creo que turismo puede ayudar a recuperar capital patrimonial, material e inmaterial. Aquí es donde entra todo este concepto de cultura y turismo, ¿verdad? Si bien a veces decimos que en Costa Rica no hay mucha historia que conservar, yo creo que eso es una noción equivocada y cuando vemos lo que hemos hecho, vuelvo a mencionar Turrialba, por ejemplo con Guayabo, lo que se ha hecho en la zona sur con la recuperación de las esferas y hoy día hay un museo maravilloso que lo expresa.
pero ir mucho más allá de eso y recuperar otras manifestaciones de la cultura a través del turismo, nos va a ayudar a conservar y recuperar muchísimo nuestro capital patrimonial, que está muy relacionado con el capital simbólico también, ¿verdad? Qué importante es que las comunidades aprecien su capital simbólico como una forma de autoestima, como una forma de recordar cuáles son esas nociones básicas que le dan forma a la idiosincrasia de las y los costarricenses el día de hoy. Termino con esto. Yo creo que me gustaría terminar mi participación con una nota muy positiva. ¿Hay una nueva realidad? Sí, yo creo que sí. Hay un reinicio, pero no tiene por qué estar enmarcado en una visión pesimista de lo que se avecina. Hay desafíos, pero entonces más bien démosle vuelta a esos desafíos, porque también hace 40 años teníamos desafíos. Hace 40 años decíamos que ya en Costa Rica habíamos acabado con el 70% de los bosques, y hoy, 40 años después, tenemos una cobertura boscosa cercana al 60% de nuestro país. Hoy tenemos más de una cuarta parte de nuestro territorio en alguna forma de conservación y disfrute de los recursos naturales a través del turismo. Entonces, que esa nueva realidad se enmarque en una visión optimista de lo que se avecina, ¿verdad? Nosotros podemos darle forma desde hoy a un futuro alentador, a un futuro esperanzador. Nos ha demostrado, nuestros abuelos y nuestros padres nos demostramos que los ticos tenemos capacidad de modificar nuestra historia en positivo. Esta generación de nuevos profesionales de turismo sostenible que ustedes representan tienen toda la capacidad de generar futuros novedosos, ¿verdad? Con la participación de un Estado que sea un aliado, pero que no concentre la actividad, que sea un aliado, que provea condiciones adecuadas, pero que el futuro esté en las manos de nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Yo creo que esa historia la estamos escribiendo desde hoy. Cada vez más llenamos páginas de esa historia, pero yo creo que en turismo tenemos cada vez más una herramienta que por las últimas 3 décadas nos llevó progreso social y que hoy la podemos reinventar llevando innovación, llevando tecnología, llevando todas las cosas que hemos conversado en esta mañana a la dinámica diaria del turismo para que sea herramienta en los próximos 50, 80, 100 años, que los disfruten ustedes, que los disfrute mi hijo Santiago, y sin duda nosotros que dentro de unos añitos ya vamos a ser unos viejillos, lo disfrutemos también, como esa Costa Rica maravillosa, que yo siempre la veo como un faro de luz, no solo en América Latina, sino para el mundo, un pequeño país que tiene la capacidad de ser una especie de laboratorio para innovación y mejoramiento de las condiciones de vida en todo el mundo. De verdad lo creo con todo cariño. Termino aquí mi participación repitiendo el agradecimiento que siento porque me hayan invitado esta mañana. Esta presentación la preparamos en conjunto acá varias personas del ICT con mucho cariño para ustedes en este encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Gustavo, por su conferencia. Don Gustavo nos hizo un recorrido muy interesante, empezando con lo que es el hito del turismo de Costa Rica, dividido en lo que es una visión del Estado, nuestros líderes visionarios del siglo pasado, que puso énfasis en lo que son los recursos del medio ambiente, educación, salud y la abolición del ejército. Un modelo turístico muy costarricense que nos puso en el escenario mundial como turismo sostenible. El ente rector, el ICT, como para garantizar el seguir ese modelo turístico sostenible, y lo que es el marca país, donde el turismo proyecta al mundo de manera integral, involucrando lo que es el turismo, la inversión y las exportaciones. Nos sigue haciendo lo que es un modelo de Costa Rica hacia el futuro, donde la sostenibilidad sigue siendo pues la base principal, con el uso de recursos a través de los parques nacionales, el respeto a la autenticidad de las culturas a nivel nacional y lo que es la rentabilidad y el aporte que hace el turismo a lo que es el PIB a través del 7%.
Lo cierto es que el turismo no es una industria que permite el crecimiento de lo que son emprendimientos, el desarrollo del talento humano y que es innovador. Se promociona Costa Rica como un destino, no por áreas específicas, sino como un destino en sí. Hay una dispersión de empresas, con el gran ejemplo de lo que es de los Chiles, ¿verdad? Que es un destino turístico con gran potencial para desarrollar, y lo que es el desarrollo de productos turísticos también. Y hay un énfasis especial en lo que es el cuidado de ese modelo, ¿verdad?, de turismo sostenible que hace Costa Rica diferenciador desde hace muchos años. Don Gustavo nos plantea lo que es el porqué del reinicio y el aprender y el emprender. El turismo ha vivido un crecimiento continuo con algunas interrupciones a través de los últimos 30, 40 años, donde él marca principalmente lo que es el 2001 con las Torres Gemelos y el 2009 que era la crisis económica. Pero ninguno como la pandemia del COVID del año pasado y que continúa hasta la fecha de los últimos 20 años. El COVID nos hizo retroceder al año 1999 en lo que son los ingresos de turistas al país. Esta situación mundial nos ha obligado a reaprender a través de 3 diferentes fases que nos presenta don Gustavo: la fase de contención, la fase de protección y la fase de recuperación. En esto último, lo que es la fase de recuperación, es la recuperación también de lo que son las rutas aéreas para atraer el turismo internacional de nuevo al país. Rescata don Gustavo la importancia del turismo nacional, sin duda alguna. Sin embargo, el turismo en Costa Rica no puede vivir y seguir adelante sin el turismo internacional y por ende la importancia de la recuperación o el reinicio de las diferentes rutas aéreas. Y hay una frase que hizo don Gustavo que rescato muchísimo, donde dice que el turista internacional es con un perfil específico. Costa Rica busca una demanda que aprecia nuestro producto turístico, no al revés. Y eso es un importante recordatorio y reflexión para los futuros profesionales del turismo. Continúa con lo que son temas a considerar hacia el futuro cercano. Destaca 5 áreas: el salud, lo que es la seguridad sanitaria en todos los atractivos turísticos; la tecnología, donde mejora la experiencia y la seguridad, que es una nueva realidad en el turismo y en el mundo; el ambiente, que Costa Rica ya existe en Costa Rica, por supuesto, y es una fortaleza, no tenemos que cambiarlo. Sin embargo, tenemos que llevarlo a nuevas dimensiones a través de la reducción del uso de plástico, cambio climático, etc. A través de las empresas, el capital de trabajo, que ha sido un tema de gran importancia para don Gustavo y el ICT, es echar a andar esos negocios de nuevo a través del comercio justo y la promoción de nuevos destinos y los emprendimientos. Y las nuevas demandas. A través del turismo responsable se podría intensificar a través de la búsqueda de experiencias vivas con cultura regional, gastronómica y por supuesto lo que es el turismo bienestar, que abarca una serie de diferentes turismo salud, turismo regenerativo, etc. Continúa con lo que es la contribución del turismo de desarrollo a través de una serie de capital social, simbólico, humano, financiero, infraestructura que requiere un esfuerzo interinstitucional, patrimonial y medio ambiente. Y termina con una nota positiva de optimismo para el país. Ya la historia, nuestros abuelos nos han enseñado que le podemos modificar la historia para que sea algo positivo y no pesimista.
y hay varios desafíos que Costa Rica se ha enfrentado. Sin embargo, se ha podido lograr una reforestación, un porcentaje alto de áreas protegidas, y que el turismo puede ser rescatado, pero tiene que ser reinventado.